Ok, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que estés de lo mejor. Este video pues es para los alumnos de la clase de Mecánica 1 de la Preparatoria Carlos Marx, pero pues es material de física para cualquiera que lo quiera ver. Entonces, vamos a continuar con nuestras clases jóvenes. Eh, en el video anterior, que se llama, pues estamos viendo los conceptos de mediciones, vimos algunas conversiones en la clase anterior o en el video anterior. Ahora vamos a continuar viendo un poquito lo que es un poquito de historia de cómo se hicieron las unidades patrón, ¿sale? O las unidades estándares a nivel internacional. Y vamos a culminar con algunos ejemplos de conversiones, pero ahora con unas unidades que pues no son tan común para nosotros, pero que digamos por estar tan cerca de nuestro país vecino que es Estados Unidos, pues debería ser común para nosotros el estar trabajando con estas unidades patrones y tenemos que entenderlo. Bueno, vamos a empezar. Si se dan cuenta, pues estamos en la página 30. Ya estamos en la página 30 y pues vamos a leer y entender un poquito lo que es la evolución de la física, de cómo han sido la evolución de las mediciones. En en algunos conceptos hay un párrafo más adelante que vamos a ver que habla sobre el tiempo, donde digamos que es un poquito abstracto y voy a tratar de explicarlo. Pero bueno, dice la pregunta, ¿cómo se establecieron las unidades patrones o estándares? Es decir, aquellas utilizadas por diferentes países o internacionalmente. Es decir, en cierto momento de la historia hubo una relación entre países de tal modo que pues tuvieron que llegar a un acuerdo de decir, bueno, esta es la unidad que vamos a utilizar para poder pesar, por decirlo, para poder pagar, porque también se tenía que pagar con algo. Entonces, antes de que existiera la moneda, existía el trueque, ¿sale? Entonces, pues digamos que la moneda es una clase de trueque que simboliza el esfuerzo de las personas haciendo alguna actividad, ¿no? Entonces, pero a nivel internacional, pues la pregunta es, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, hablando de física, para poder medir, para poder pesar, para poder, ¿cómo se llama? Medir tiempo? Entonces, medir longitudes, tiempos y pesos, que es lo que nosotros vamos a estudiar en Mecánica 1 y sus combinaciones. Entonces, dice, la siguiente pregunta, ¿no? Dice, la pregunta que primero dice, aquellas utilizadas por diferentes países internacionalmente, en particular, ¿cómo se definen las unidades patrón de longitud, tiempo y masa? Son las unidades que nos interesan porque es lo que vamos a estudiar. Resulta de aquello que ello ha variado mucho a lo largo de la historia, es decir, las unidades de medición de estas tres en particular, que es longitud, tiempo y masa, pues han ido variando poco a poco, ¿sale? Y pues aquí vamos a platicar un poquito sobre ello y ya después pues vamos a ver unas conversiones. Dice, en el segundo párrafo, vamos a leerlo, antiguamente para definir unidades patrones de longitud se empleaba partes del cuerpo. Se usaron el codo, la cuarta, el palmo, ¿sale? Y la brazada. Y ahí nos dice la figura 1.14, que ahí la tenemos a un lado. Esas longitudes de medida, pues, si se dan cuenta, o sea, del antiguo Egipto, ¿no? Por eso es que se utiliza ahí, digamos, la vestimenta de un egipcio. Pero no nada más en Egipto se dio esa parte, sino en distintas culturas a nivel mundial, pero así midieron de un principio. Entonces, jóvenes, ahorita les sigo leyendo. Imagínense, eso pues, lo impuso el faraón, si ustedes gustan. Eh, bueno, esto mide tantas, ¿cómo se llama? Abrazadas, y vamos a ver que es una abrazada más adelantito, que es un codo, la distancia de la abrazada. Pues, ¿sabes qué? Pues tu casa mide 10 brazadas, imaginen que les toque con alguien de brazos pequeños o alguien de alto y con brazos grandes, pues te conviene más en esas partes. Entonces, digamos que era irregular medir y la intención es de que todos estemos de acuerdo que vamos a medir y que tengamos todos el mismo resultado, ¿sale? Ok, sigo leyendo. Entonces, dice, una unidad mucho mayor que las anteriores era el estado, es decir, el codo pues es una unidad pequeña, ¿sale? Lo que es la cuarta también es una, o palmo,
es una unidad pequeña, la distancia del pie o la brazada son unidades pequeñas, pero para distancias grandes, imagínate, pues le llamaron lo que es un estadio. ¿Y qué es un estadio? Ahí dice mismo en el segundo párrafo al final, la distancia del surco que un buey podría arar sin descansar. Ese es un estadio. Entonces, no, pues, tal, ¿cómo se llama? Campesino, en cierta, ¿cómo se llama? En cierto poblado del faraón, pues se portó bien, encontró algo que quería el faraón y pues le dio un estadio ¿cómo se llama? A este campesino. Entonces, agarraron el buey y empezó a arar. Y entonces, si agarraron un buey cansado, pues le tocó algo pequeño, digamos que una cantidad pequeña de tierra, pero si agarraron un buey que, que pues joven, fuerte, descansado, pues le tocó gran cantidad de tierra. Entonces, vean las variantes que podemos tener nada más para poder medir. Entonces, esas eran las medidas de antes. No había formalidad entre una medida y otra, o sea, el hombre fue evolucionando en esta parte, ¿sale? Sigo leyendo, dice, en el siglo XII, Enrique I, rey de Inglaterra, hablamos de los ingleses, ¿sale? Estableció la yarda. En Estados Unidos se sigue viendo la yarda y en Inglaterra también, ¿sale? Que es el sistema inglés que más adelantito vamos a ver eso, ¿no? Dice entonces, Enrique I, perdón, estableció lo que es la yarda y esta sería la distancia entre la nariz y el extremo del dedo anular de su brazo extendido. Es decir, si tú te extiendes, pues la distancia que hay de aquí a aquí, pues eso le llamaron yarda, pero pues es también algo irregular porque pues para ese momento era el rey, ¿sale? Pero incluso siendo el rey, imagínense ustedes, la distancia va variando dependiendo del ángulo que tú pongas en el brazo, ¿no? Entonces, ya con eso tenemos muchas variantes así. Entonces, hey, pues la yarda tuya no es la misma yarda que la del compañero o la compañera o mismo, o yo mismo, ¿no? Entonces, entender que son unidades de medida, pues que tenían una idea de cómo hacerlo algo como se llama formal, pero no realmente no era formal, ¿sale? Y dice, y en el siglo XIV, Eduardo II, sale otro monarca inglés, es decir, estamos hablando de inglés, decretó que la pulgada oficial sería igual a 3 granos de cebada, ¿sale? Tomado de la mitad de la espiga, o sea, ya les da condiciones y colocados uno después del otro y definen que el pie es igual a 12 de esas pulgadas. Un pie es igual a 12 pulgadas y entonces pues multiplicas 12 por 3 granitos de cebada y ya pues te da los 36 granitos de cebada y esos son lo que es un pie. Entonces, imagínense, pues si te toca un granito todo machucado, que lo quemó el sol, pues te va a tocar un pie más pequeño y si te toca un granito de cebada un poquito más grande, pues ya lo hiciste, ¿no? Entonces, vean la incongruencia en cuestiones de cómo medían antes, ¿sale? No había, digamos, que lo que, si tú mides aquí, te vas al otro lado del mundo, la misma distancia que mide aquí, mide allá y se acabó, ¿sale? Entonces, son condiciones, entonces, dice obviamente, todas estas definiciones de la unidad de la unidad de longitud eran inexactas, ¿sales a lo que iba? Dependían mucho de la persona que veían de referencia o de las circunstancias, ¿sale? Y aquí en las imágenes, pues nos estaban diciendo, imagen 1.15, lo que es una brazada. Ya tenemos una idea de lo que es el pie, lo que es la yarda, lo que es la pulgada. Jóvenes, esto es una yarda, la primera definición. Y entonces digamos que fue evolucionando estas definiciones, ¿sale? O sea, primero se dieron las definiciones y ya después se fue puliendo la definición hasta la actualidad y ya sabemos qué distancia es y todo ese detalle. Pero vamos a más adelantito. Dice, entonces esas eran formas de medir la longitud. Ahora dice aquí, para medir el tiempo, el hombre primitivo utilizó como unidades las lunas y los soles. Pasaron tantos soles, es decir, alguien que fue a navegar, pues contaba la cantidad de soles y pues le decía, no, pues tardé 10 soles en cruzar de un lugar a otro, en llegar aquí, ¿no? Entonces, nosotros en la actualidad podríamos decir que son días, ¿no? Entonces, así es como se medía el tiempo, porque no había una unidad básica. Dice,
como unidades de masa, se emplearon en algunos países, continúan usándose en cierto tipo de actividades la masa de carga que habitualmente llevaban las personas como arrobas y quintales, ¿sale? Entonces, ahí les encargo que ustedes investiguen qué es una arroba y qué es un quintal. No es el arroba que viene en el celular, ¿no? Pero digamos que les puede servir en un caso el peso de un saco, y ese saco pues tenía cierta cantidad, ¿no? En un quintal pues teníamos, es otro tipo pero algo más pequeño, entonces así es como pesaban antes. Ok, dice, continuamos leyendo entonces, y se dan cuenta simplemente para entender que las medidas eran algo igual. Eh, el de los soles digamos que sí tiene algo de sentido, pero pues en los arrobas y quintales dice la masa de carga habitualmente que llevan las personas. Entonces, ¿cuánto estamos hablando habitualmente? Una carga de un saco de 50 kilogramos y el otro pudo cargar 51. Si tú estás vendiendo un material, ¿qué te conviene a ti? Entonces es muy fácil en aquellos tiempos, digamos, de robar en cuestiones de que pues, esto es un quintal o esto es una arroba y pues digamos que pues debería pesar algo más que otro, entonces ahí le quitaban masa, ¿no? Entonces ahí las balanzas pues tú podías eh, moverle, ¿no? Para que hagas trampa. Bueno, vamos a seguir leyendo. Por otra parte, en los diferentes países eran utilizados distintos sistemas de unidades, ¿sale? Es decir, cada país en la antigüedad medía de distinta manera y significaba de distinta manera. El país en sí sí estaba de acuerdo, pero pues de un país a otro pues ya variaba todo. Entonces aquí lo que estamos ya llegando a es cómo ponerse de acuerdo y cuándo empezaron a ponerse de acuerdo los países, ¿no? Entonces dice, por otra parte, en los diferentes países eran utilizados distintos sistemas de unidades, lo que traen dificultades a medida que se ampliaban las relaciones. Me voy a la siguiente diapositiva, las relaciones internacionales, especialmente en el comercio, ¿sale? Entonces, jóvenes, para vender, pues nadie quiere perder, ¿sale? Entonces, pesos, longitudes, sale todo eso, el tiempo, porque ahorita pues el tiempo es oro, como dicen, ¿no? Por su valor. Entonces, todo eso a nivel internacional estaba irregular, dice. También se hacía difícil la comunicación y el intercambio entre las esferas científicas y tecnológicas, ¿sale? Entonces, mm, en la vida cotidiana, pues no había una relación correcta. Ahora imagínense en la ciencia. Les aclaro, por decirlo, para expresar en un artículo o en un paper que le llaman en investigación una unidad, pues lo tienes que dejar tus resultados en las unidades básicas. En este caso, la unidad básica de longitud, pues es el metro. Entonces, tus resultados tienes que dejarlo en metro. Si vas a poner de tiempo, pues tus resultados lo tienes que dejar en segundos al final para que todos sepan que está hablando del segundo. Y las temperaturas, pues nosotros normalmente utilizamos en México los grados centígrados, en Estados Unidos los grados Fahrenheit, pero en ciencias un artículo que tú publicas lo tienes que publicar en grados Kelvin, ¿sale? Entonces, en ciencia se pusieron de acuerdo y a raíz de ahí se pusieron de acuerdo el mundo, vamos poniéndolo de esa manera. Bueno, dice, voy a seguir leyendo. Es claro que era conveniente adoptar un sistema universal que utilicen todos los países, ¿sale? Entonces aquí ya estamos en los acuerdos, porque antes pues teníamos muchas invariantes. Las unidades patrones de ese sistema deberían cumplir los siguientes requisitos de ser. Es decir, ya los países hablaron y los científicos y ya se estaban poniendo de acuerdo. Dice, por lo menos tiene que cumplir estas condiciones. Que sea práctico e invariable, es decir, práctico de reproducir, pues fácil de reproducir e invariable. Fácil de reproducir, lo más exacto posible y que sean universales. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo, si quiero saber cuánto es un metro, pues un metro en la parte de aquí, me voy al otro lado del mundo y también tiene que ser la misma distancia, ¿no? Entonces, ahorita vamos a leer cómo está evolucionando. Fíjense, en 1795, es decir, ya por allá a finales, ya empezando en los 1800, si ustedes quieren, se introduce en Francia el sistema métrico decimal, es decir, la forma de medir
en metros, ¿sale? Hey, el metro es lo básico y de aquí pues es metro, kilómetro y todo lo demás, ¿no? Dice que su nombre, que debe su nombre a la unidad de longitud, que es el metro, poco a poco se fue incorporando por la mayoría de los países. Sigo leyendo, dice, en 1960, es decir, no tenemos mucho, en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, celebrada en París, ¿sale? Por acuerdo internacional se adoptó el Sistema Internacional de Unidades, el SI, ¿sale? Entonces, tenemos a partir del 60 que se está aceptando como a nivel internacional, ¿sale? Entonces hablamos de hace 60 años apenas, que el sistema internacional métrico o el sistema internacional de medidas, así se le llama, el SI, pues son 7 unidades que vienen siendo los 3 que vamos a utilizar nosotros, pues es metro, que es la longitud, kilogramo para la masa, para el tiempo el segundo, pero pues, para medir temperatura va a ser los grados Kelvin, para medir corriente eléctrica el amperaje, ¿qué otro me falta? El mol. Entonces me falta uno, pero pues digamos que hay 7 unidades patrones que son las convencionales para que un científico lo pueda publicar algo y que todo el mundo esté de acuerdo con ello, ¿sale? Entonces dice, dicho sistema ha continuado desarrollándose, en particular en 1971 se incorporó la 7ª unidad base, el mol, y se han redefinido varias veces las unidades patrón de longitud, tiempo, o sea, el metro y el segundo, ¿sale? Aunque hoy en día el sistema internacional de unidades es el más extendido en el mundo, aún hay algunos países que emplean otros sistemas de unidades. Por ejemplo, en Estados Unidos utilizan lo que le llamamos el sistema inglés, ¿sale? Y ahí utilizan, debe del kilómetro, la milla, ¿sale? De vez del metro, el pie o la pulgada, ¿sale? De vez del kilogramo, en Estados Unidos utilizan la libra, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos que entender entonces esas relaciones. Aquí me parece interesante esta foto y lo que dice, en 1896 el presidente Porfirio Díaz decretó que en México se utilizará el sistema métrico decimal antes, antecedente del sistema internacional, ¿sale? Entonces, digamos que Porfirio Díaz ya pues se puso de acuerdo con los demás países y ya pues a partir de ahí nosotros a nivel internacional medimos igual de igual manera. Ok, continúo con la siguiente diapositiva. Dice, en la actualidad, una de las características más importantes del sistema internacional, que es las siglas SI, es que con excepción del kilogramo, sus unidades patrón o las unidades patrones están definidas a partir de un fenómeno físico fundamental, por lo que en principio esos patrones son invariables a través del tiempo y son reproducibles y son universales, es decir, se pueden hacer en todo momento y podemos encontrar con exactitud o con gran exactitud lo que se hicieron. Y entonces dice, veamos cómo se definió el metro y el segundo y el kilogramo, ¿sale? Así en grandes palabras dice el metro, a grandes rasgos, el metro, la unidad básica de longitud en el sistema internacional, se estableció originalmente en 1791 como la 10.000.000ª parte de la distancia del Ecuador al Polo Norte a lo largo del meridiano que pasa por París, ¿sale? Tomando esta definición como referencia, en 1889 se construyó un patrón de metro que consistió en la distancia entre dos trazos, en una barra de platino iridiado, ¿sale? Desde entonces se ha redefinido varias veces con el propósito de cumplir cada vez mejor los requisitos exigidos a la definición de las unidades. La definición actual, la última, de 1983, se realizó a partir de un fenómeno físico. Y ahorita lo voy a explicar esto. La distancia recorrida por la luz en el vacío durante la velocidad de la luz, ¿no?
Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que digo? El metro, primero, aquí tenemos la imagen del planeta Tierra, te dice que es la unidad básica, es la 10 millonésima parte, ¿sale? La distancia que hay del Polo Norte al Ecuador, pasando por París, ¿sale? La línea de París, pues digamos que son 10.000 millones de metros, y entonces el metro es una entre 10.000 millones, ¿sale? Entonces, así se definió por primera vez, y pues ya últimamente, pues, ¿cómo se llama? Bueno, tenemos la barra de iridio, a ciertas condiciones precisamente, entonces de un punto a otro tiene que medir a nivel mundial lo que es un metro. Obviamente tiene que decir a cierta temperatura. Entonces, últimamente, pues dicen, ¿sabes qué? El metro es la distancia que recorre la luz en el vacío durante este tiempo. Entonces, en ese tiempo, pues recorre un metro. Y entonces dice, pues en 1899 se construyó este metro patrón. Ahora vamos a ver los otros dos unidades que son muy básicas. Dice, por su parte, la unidad básica de tiempo, que es el segundo, era definida a partir del día solar medio, es decir, sacando un promedio de lo que duraba un día, y pues ahí sacaban una aproximación formalmente, ¿no? Pero entonces, desde 1967 se definió como 9.192.631.777 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de Celsius, medidos a 0 grados Kelvin, también un fenómeno físico. Bueno, en otras palabras, aquí lo quise poner una imagen y tratar de explicar este párrafo que se me hace un poquito engorroso, ¿sale? Digamos que el electrón del átomo, para moverse de un nivel a otro, la distancia que recorre, ¿sale? Pues ya le dije la cantidad que es 9.192.000 periodos. Ir y venir es un periodo, entonces hacerlo toda esa cantidad es a lo que le equivale a un segundo. Punto. Entonces, dejémoslo así como una definición algo engorrosa. Ahorita terminando de hablar sobre el kilogramo, pues les voy a dar otra recomendación. Dice, el kilogramo, como hemos dicho, aún no ha podido definirse a partir de un fenómeno físico. Los dos anteriores, que es el tiempo y que es la longitud de la barra, pues ya es respecto a un átomo, pero el kilogramo todavía no lo han hecho. Dice, y entonces ahorita sigue siendo, continúa siendo la masa del prototipo internacional de kilogramos, un cilindro de platinio, pues tiene que ser en este caso de platinio, e iridio, almacenado en una caja fuerte en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, el cual fue construido en 1879 y declarado como la unidad patrón de masa en 1889. Y aquí tenemos una figura, ¿sale? Donde esto, pues es iridio dentro de los dos cristales, es la combinación de platino e iridio, pues ciertos porcentajes, ya que los científicos saben cuántos son, y que eso es un kilogramo, ¿sale? Y a partir de ahí, pues agarraron balanzas y empezaron a reproducirlos. Ah, pues esto también pesa un kilogramo, llévanlo para México, este otro kilogramo, llévanlo para Estados Unidos, y cada quien tiene un kilogramo patrón, pero el oficial, pues ya dijimos que está en París, Francia, y pues, ¿cómo se llama? Y que este es el original, ¿sale? Y aquí dice que ya perdió algunos, ¿qué? Miligramos, microgramos, perdón, una cosita de nada en los 100 años, no saben por qué. En lo personal, pues creo o puedo pensar que está variando la gravedad. Entonces, a variando de gravedad, pues tenemos distintos pesos, ¿no? Bueno, que la masa es muy distinta. Bueno, un cambio de diapositiva, jóvenes. Entonces, a grosso modo, lo que les quería decir, a grosso modo, esta es la historia un poquito de lo que es las unidades básicas. Es un acuerdo a nivel internacional de las unidades de medida patrón. Si quieren saber un poquito más, existe un libro que a mí me gustó mucho en su momento en la carrera, que explica un poquito más detallado esto, se llama Física 1 de Resnick, para quien interese este tipo de conceptos de historia.
o ya ustedes se investigan por su lado. Jóvenes, continúo la clase. Ahora vamos a ver un poquito de las conversiones de unidades, ¿sale? Las conversiones de unidades. Bueno, esta la veo en el siguiente video, para que no se me revuelva una cosa con el otro. Entonces el video se termina aquí y esto pues es un poquito de la historia de los acuerdos de cómo se llegó para la medición de unidades. Nos vemos hasta la siguiente grabación y que tengan excelente día.